noches, mi nombre es Arlie Alvisures. Esto es un episodio más de Psico Universidad. Hoy tenemos un tema muy importante para todos nosotros y tenemos para esto una invitada muy especial, Alejandra Martínez. Muchas ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias aquí. Feliz de estar contigo hoy. Qué perfecto. Hoy cumpliendo un episodio más de este anhelo de poder construir un recurso audiovisual para compartir con los estudiantes y cualquier persona que esté interesada en salud mental. Especialmente el tema de hoy, hablamos sobre sexualidad Ujú. y su relación con la salud mental. Inicialmente quisiera escucharte a ti hablar sobre quién eres. Ya te decía yo que te conozco poco y creo que es Ujú. una buena oportunidad para conocer más de ti y que las personas te conozcan. Pues claro, bueno, quién soy, creo que en general, pues una persona que va descubriendo cada día, ¿verdad? Cosas tan necesarias que tenemos guardadas como sociedad que de pronto no abordamos. En cada persona que uno atiende, ¿verdad? Va descubriendo necesidades, ciertas dificultades que tenemos como sociedad. En general, me imagino latinoamericana, pero como sociedad guatemalteca, ¿no? Y pues creo que esto fue precisamente lo que me llevó a estudiar lo que estudié. Yo soy maestra de primaria, primero que nada, ¿verdad? Y pues el contacto con los pequeños, tuve la oportunidad de, aunque sea maestra de primaria, trabajar con niños muy pequeñitos y descubrir de que desde esas etapas tenemos ciertas situaciones o carencias, ¿verdad? Em, y bueno, pues de ello me llevó a estudiar psicología. Y me parece que psicología es una carrera sumamente encantadora, pero también sumamente difícil, ¿no? Porque es la ciencia de los depende, ¿no? No hay nada fijo, todo cambia, todo fluctúa, todo depende de una persona a otra y depende mucho del terapeuta y del contexto en el que se está socialmente en ese momento, ¿no? Y bueno, psicología es una carrera preciosísima, pero como tú sabes, tenemos que como decidir por cuál de todas las ramas nos vamos, ¿no? Y entonces eso me llevó a interesarme mucho en el tema de la sexología, ¿no? Y la terapia de pareja, porque, pues, en general, yo creo que era una persona que le tenía mucho miedo a este tema, ¿verdad? A pesar de que vengo de un hogar bastante, vamos a decir, abierto en muchos temas. En mi mesa se habla de política, se habla de sexualidad, se habla de religión, se habla de todo. Personalmente creo que por el hecho tal vez de ser mujer era un tema así como de: "Uy, no, eso no se toca", ¿verdad? Y qué pena, y qué vergüenza, y que me digan y no sé qué. Pues, conforme fui caminando en la vida, me encontré con personas, que son, creo que parte esencial de donde estoy ahorita, sin el creo, seguramente, y ellas me llevaron como a ir expandiendo, ¿no?, mis horizontes en estos temas, y de pronto dije: "Bueno, si yo me siento tan perdida en estos temas de sexualidad, si mi orientación justamente son mis amigas y mis amigos y lo que puedo o logramos entre la mucha confianza que tenemos platicar sobre esto, híjole, cuánta gente no se encuentra justo en mi lugar", ¿no? Y entonces, pues me empecé a informar mucho en temas de diversidad, en temas de violencia sexual, en temas que a mí personalmente me atraen mucho. Y finalmente, pues tuve la oportunidad de, a través de una persona a la que quiero mucho, descubrir una maestría, ¿verdad? En la que me era posible empezar sin yo haber terminado la licenciatura, ¿verdad? Porque estoy en este momento en proceso de terminar la licenciatura, en los últimos pasitos para graduarme, pero para mí era muy importante pues poder avanzar y gracias al apoyo de esta persona se logró, ¿no? Y pues actualmente he finalizado la maestría y estoy como en este pequeño limbo, ¿no? De terminar licenciatura y Ujú. poder ya obtener oficialmente la maestría en sexología y terapia de pareja. Listo. Yo elegí el tema de sexualidad como algo fundamental, y Ujú. lo mencionaba al principio, ¿no? Como algo fundamental en el desarrollo de cualquier persona. Eh, en el contexto social en el que estamos viviendo, pareciera que hay muchos tabús en relación a la sexualidad, Ujú. pero al mismo tiempo resulta ser algo que atraviesa toda nuestra cultura y también atraviesa nuestra existencia. También se reconoce que a raíz de, este, de esta área de nuestra vida pueden surgir también muchos problemas en nuestro desarrollo. Eh, Inicialmente quisiera proponer la sexualidad como algo natural, como algo con lo que nacemos. A raíz de ahí, ¿qué nos podrías platicar en relación al desarrollo de la sexualidad en una persona, por ejemplo? Sí, justo todo lo que tú decías es toda una base importante que a veces no sabemos identificar o no comprendemos bien, ¿verdad? Porque como platicábamos en algún momento, la sexualidad es una palabra que a veces en nuestra mente aparece en rojo, ¿no? Y hay una raíz ahí que nos lleva
a entender la sexualidad como todo aquello que es el ámbito sexogenital, ¿verdad? Esta parte de la que no se habla, esta parte de la que de pronto nos da vergüenza, es un poco prohibido, lo que sea, pero la sexualidad no es únicamente eso, es decir, la sexualidad va desde la manera en la que culturalmente nos relacionamos, ¿no? La sexualidad va en las creencias, los conocimientos que tenemos, la manera en la que nos vinculamos con otras personas. Y no hablamos de vincularse físicamente, ¿verdad? Hablamos de vincularnos emocional o intelectualmente inclusive. Cada persona con la que tenemos contacto, sea en el ámbito laboral, estudiantil o en todos los contextos en los que nos podemos desarrollar, nos llevan a construir esa sexualidad. Y un ejemplo importante de eso es justamente lo que te decía. A mí mis amigas y mis amigos me ayudaron como a ir teniendo conceptos diferentes, ¿verdad? De lo que era la sexualidad. Entonces, las interacciones que tenemos construyen, ¿no? Y platicábamos también el hecho de que todos educamos en sexualidad. Hablemos o no hablemos. El no hablar de sexualidad también educa, ¿no? Ujú. Y entonces la sexualidad es precisamente este eje transversal, como tú dices, que nos va a acompañar toda nuestra vida, desde que nacemos y empezamos a descubrir nuestro cuerpecito, ¿verdad? De bebés, hasta que nos morimos, ¿verdad? La sexualidad no va a ser algo que se estanque en algún momento o que se empiece a desarrollar en cierta etapa como creemos, ¿verdad? Que es la preadolescencia, adolescencia, sino que viene con nosotros desde bien pequeñitos. Entonces, Em, algo curioso también que platicábamos era el hecho de descubrir nuestro cuerpo de pequeños, ¿verdad? Y es que a veces tenemos la concepción de que sexualidad pues nos va a ubicar justamente en una parte bien específica del cuerpo, ¿verdad? Y no es así. Cuando somos pequeños empezamos a descubrir el mundo a través, claro, de todos nuestros sentidos, de nuestro tacto, el oído, la vista, pero el gusto es un sentido muy importante para explorar justamente esta parte. Y te decía que la sexualidad empieza desde el momento en el que empezamos a descubrir que tenemos un cuerpo, ¿no? Un bebé empieza a chupar manitas, empieza a chupar piecitos, empieza a la almohada, la chamarra, lo que uno le deje al alcance. Y esto justamente ya es exploración que nos lleva a empezar a desarrollar el tema de sexualidad, porque empezamos a descubrir qué es placer y qué es aquello que no nos agrada, ¿verdad? Y aunque no le podamos poner la etiqueta como tal de, ah, esto me gusta y es placer, porque estamos empezando a descubrir, a formar conceptos, eh, tenemos este descubrimiento de lo que nos causa gusto, ¿no? Y que la palabra placer comúnmente se asocia justamente a todo lo que es sexual y no. ¿Verdad? Platicábamos de que, híjole, qué rico comer algo de lo que tenía ganas hace mucho tiempo. Estamos sintiendo placer al comer, al escuchar esa canción que nos encanta y nos hace liberar todas esas hormonas, ¿verdad? Sentimos placer al sentir el abrazo quizás de alguien que amamos o alguien que extrañamos, ¿no? Y entonces, placer también es descubrir aquello que me gusta y que no en todos los ámbitos. Se me viene a la mente Ujú, como, asocio muy fácil ujú, por el ambiente en el que yo crecí, que es un religioso católico bastante practicante, ujú, como el placer como el pecado, como un pecado. ujú. La idea de que tenemos que dejar el placer totalmente de lado y sacrificar nuestro cuerpo como para alcanzar em, la comunión con Dios o esta idea, ¿no? Y así muchas otras cosas que se asocian. Platicábamos que sentir placer o pensar en algo sexual, lo asociábamos como algo físico. Yo tengo una interacción sexual contigo, Ujú, pero tiene que ver con algo físico, ujú, algo que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con algo sexogenital. ujú. Uno de los tabús que podemos encontrar dentro de este ambiente. ¿Qué Sí. otros tabús se te vienen a la mente ahora? Híjole, mira, tenemos una cantidad de tabús increíbles, pero creo que la principal y que se asocia justo con lo que tú decías es el hecho de que lo que no se habla no va a suceder, ¿verdad? Ujú, Y entonces tenemos este tabú de que si no platicamos, ¿verdad? Si no les damos información, no se antoja, ¿no? ujú, ujú, Y entonces esto es algo que nos ha hecho tanto daño porque justamente en temas de contexto actual en el que nos encontramos de pobreza, de violencia y de tantas cosas, creo que esta viene siendo como el mito base que nos ha llevado al punto en el que estamos, ¿no? Y entonces porque creemos que al no dar información vamos a evitar que la gente tenga curiosidad, pero es justamente lo contrario, ¿no? Entre más información tenga la gente, más probable es que no caigamos en situaciones de violencia de pareja, en situaciones de violencia sexual, en situaciones de embarazos a temprana edad, ¿verdad? Y eso es parte justo de la educación integral en sexualidad, que es necesaria que se dé desde edades bien tempranitas porque empezamos con el simple hecho de nombrar nuestro cuerpo tal y como es.
pero evitamos justamente dar esa información, porque aquí, pues, ustedes no me dejarán mentir, tenemos una cantidad de nombres increíbles para cada parte del cuerpo, ¿verdad? Pero vaya, si al codo le decimos codo y no tiene el apodo de la esquinita, el chuchi, yo qué sé, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso justamente con temas que deberían ser necesarios? Porque protegen principalmente a nuestros niños, pero en general a toda persona de creer que tienen o pueden tener un uso inadecuado, que alguien más puede tener derecho a accesar a ellos sin que nuestro consentimiento, ¿no? Entonces, creo que ese es como el mito que más daño nos hace y el más grande y que engloba, híjoles, todos los demás mitos. Pienso como en esta prohibición de algo Ujú, y al estar prohibido como que provoca más deseo. ujú, Y esto lo pensaba yo de antes y lo escuché de Michel Foucault. ujú, Y, y pienso también, cuando uno llega como niño a preguntar, mira, ¿y qué es esto? ¿Cómo nacen los niños? Y desde ahí siento yo que empieza como el miedo a darte información. Pero el hecho de decir no penses en eso o no hablé sobre eso no quita la duda. La ujú, duda ya germinó, digamos, de sí, alguna forma y tiene que dar respuesta. ujú, En esta etapa pienso en los 12 años, que en realidad lo hablo de una forma muy personal, porque creo que fue cuando yo empecé a tener contacto con esto ujú, de una forma más intensa, ¿no? Empecé a tener como más curiosidad, empecé a descubrir mi cuerpo, a sentir placer. Pero también empecé a desarrollarme en un ambiente social, digamos, mi cuadra, ujú, que eran mis primos, mis hermanos, los vecinos, y salíamos a jugar y no sé qué. Y los que llevaban 3 años mayor ya hablaban de tener relaciones, ujú, de una forma vulgar, porque no lo puedo decir aquí sí, ahora. ajá, Pero escuchabas esas palabras, ¿no? Que hablaban sobre eso. Y la forma en que yo aprendí fue a través de las prensas pornográficas que ellos tenían escondidos en una caja, en las cuales se juntaban para ver y para hacer comentarios, ujú, ¿no? Eh, Ahora yo puedo hacer el análisis, en base a mi vida y creo que también es un reflejo también de lo que se vive en la sociedad, que aprendemos, de la interacción social y también de la pornografía. ujú, Em, en la parte religiosa nos enseñan, pero siento que es una parte que no responde tanto a ujú, nuestras necesidades. Habrá quien sí y merece todo el respeto, ujú. eh, pero en especial conmigo creo que no respondía. Como creo que la iglesia intenta silenciar de alguna forma esta parte de nuestra vida y provoca justamente lo contrario, como poner toda la atención en eso, porque está prohibido. No sé si tienes algo que comentar en relación a eso. Sí, justamente, cuando hablamos de educación integral en sexualidad, hablamos de que hay muchos tipos de educar en sexualidad, ¿no? Y la que tú comentabas del tema de esto no se habla porque para que no se antoje, ¿no? Es el tema de la educación prohibitoria o la que impone a través del miedo, ¿no? Y hemos descubierto a lo largo de los años, de los siglos, de las sociedades y de las culturas que el miedo no evita que haya alguna acción, ¿no? Tenemos el ejemplo de los cigarros, ¿verdad? Hay imágenes ahí en grande y eso no evita que sigamos consumiendo, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa, ok. Entonces, si la gente no responde al miedo, ¿a qué responde, no? Ujú, Y entonces creo que firmemente, creo que es una de mis convicciones más importantes que la información es poder, ¿no? Y el poder tener esta información, este acceso, es sumamente importante y sin embargo no podemos esperar a que los adultos nos puedan platicar sobre eso porque siendo compasivos es que a ellos tampoco les enseñaron, ¿no? ujú. No tienen un modelo de decir, bueno, sí, mi mamá habló conmigo de esto, mi papá habló conmigo de esto, mis abuelos, un maestro, qué sé yo, ¿verdad? De manera adecuada. Y entonces es difícil que ellos puedan saber por dónde orientarse para platicarnos de esto. Y entonces eso nos lleva justamente a lo que tú dices de orillarnos a o aprendemos de lo que nos comenta la gente o aprendemos de la pornografía. Y tristemente ambas cosas, porque lo que nos va a comentar la gente también lo aprendió de la pornografía, nos llevan a que el hecho de que la pornografía nos eduque es la raíz de muchos problemas en el ámbito sexual en nuestra adultez. De ahí nacen muchas disfunciones sexuales, que es precisamente lo que tratamos en sexología. Em, Platicábamos de que los estímulos que recibimos a través de la pornografía son sumamente distantes a lo que vamos a encontrar en la vida real. Y esto lo podemos comparar con el tema que está así como bien de moda ahorita con los niños, y es el uso de las pantallas a temprana edad, ¿no? Ujú, Y nos dicen, no le des el teléfono al niño porque entonces las luces, los sonidos y toda la estimulación que tienen va a hacer que después las cosas terrenales, vaya,
no digitales les Mm, parezcan aburridas. Ya los colores no les llaman la atención porque están en cambio de luces constantemente en las pantallas. Los sonidos que emite el, no sé, el jueguecito de madera no va a ser el mismo que las vocecitas de todos los muñequitos que salen, ¿no? Y resulta que a nivel cerebral esto tiene un impacto bien importante porque estamos esperando esa misma estimulación fuera de. Y entonces lo mismo pasa con la pornografía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sonidos, los gemidos, los gritos que recibimos en el área auditiva, ¿verdad? De la pornografía, no se van a comparar con lo que realmente sucede. La dinámica que se lleva a cabo dentro de un ámbito pornográfico no va a ser la misma dinámica que se va a llevar en la vida real. El tema de proporciones y estereotipos físicos, definitivamente no vamos a cumplir con esos estereotipos, son completamente irreales. Y entonces nos llevan a temas desde la dismorfia corporal hasta temas de disfunciones como disfunción eréctil, eyaculación precoz, el dolor que experimentan las mujeres durante los encuentros sexuales, que antes era como dispaurenia, ¿verdad? Estaba clasificado así, pero ahora tiene otro nombre, ¿verdad? Que es dolor genitopélvico por penetración. Y es un trastorno ya incluido en el DSM-5, porque tantas mujeres lo padecen, ¿verdad? Que entonces es necesario incluirlo porque es un tema que hay que trabajar, ¿no? Y lo mismo sucede con los varones. Entonces, realmente la educación que recibimos de la pornografía y este tema del consumo excesivo de ella nos lleva justamente a que más adelante de pronto no vayamos a disfrutar el tema de la sexualidad como se debe, ¿no? Porque estamos esperando a cumplir con ese estereotipo que no es real, no es posible. pienso en la sexualidad como, esa esfera de nosotros que tiene que ver con el placer, ya lo Ujú, platicábamos ujú, hace unos minutos. Y así como cualquier cosa que nos puede provocar placer en la vida, podemos crear como cierta dependencia. La palabra que se me viene a la mente es adicción. justo. Eh, a nivel económico y a nivel comercial, las industrias, las empresas, el marketing está enfocado en agarrar estos patrones de esta información que ha identificado que provoca placer en las Ujú, personas y potencializarlo. ujú, Hablamos de una psicología del color, entonces ciertos colores te provocan estas sensaciones y si ujú, lo unís con este sonido y en estas situaciones te puede hacer sentir bien. ujú. Entonces la pornografía y como otras cosas a las cuales podemos consumir están creadas específicamente para provocarnos altos niveles de placer, para Justo. que mantengamos la mayor cantidad de tiempo nuestra atención en eso Ujú, y recurramos al consumo. Detrás justo. de eso hay un interés económico Sí, claro. fuerte. Eh, y también pienso en esta adicción como cualquier otra adicción que puede empezar a generar algún tipo de trastorno, enfermedad, desequilibrio hormonal, pienso, eh, y repercusiones físicas. Ujú, En algún momento me estuve informando sobre eso y hay como una descompensación en la generación de ciertas hormonas. Ahora no recuerdo cuáles son las ujú. hormonas, pero cuando estamos expuestos tantos a esos estímulos, como que quemamos esa parte de nuestro cerebro y ya no tenemos esa capacidad de generar eso Sí. y se repercute en nuestra salud completamente, en la forma que empezamos, la forma que nos relacionamos. Y no sé si podemos hablar de depresión, por ejemplo, Ujú. al estar expuesto a esos estímulos tan fuertes. Sí, de hecho, como tú dices, ¿verdad? El tema de la adicción es bien importante porque como sucede con cualquier sustancia, con cualquier otra situación, la adicción a la pornografía, dependiendo de la cantidad de consumo, ¿verdad? Que tengamos, nos va a afectar seriamente, ¿verdad? Están desde las personas que consumen pornografía constantemente y que a raíz de ello han perdido una vida sexual activa en la vida real, ¿no? Y cuando hablamos de la vida real, no me refiero a que realmente no tengan encuentros consigo mismos o no se hayan explorado ellos, sino que cuando hay una pareja estable o múltiples parejas o de la manera en la que prefieran relacionarse, empiezan a desconectarse en este ámbito, ¿verdad? Y sabemos que dependiendo del tipo de relación que han elegido tener, esta parte es sumamente esencial para mantener este vínculo, ¿no? Y entonces empieza ese distanciamiento, pero luego vamos a seguir subiendo cada escalón, ¿verdad? El aislamiento, el tema de que ya genera problemas, inclusive en el trabajo. En algún momento nos comentaban el caso de una persona que inclusive en el trabajo necesitaba cada 3 horas, imagínate, ir a encerrarse al baño para ver pornografía y masturbarse, ¿no?
Y entonces esto empezaba a generar problemas, porque era, bueno, ¿dónde está el trabajador, no? ¿Dónde está este chico? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué tanto va al baño? Entonces empezó ya a tener problemas hasta inclusive en el ámbito laboral, que lo llevó a tener problemas económicos posteriormente, Claro. ¿no? Y entonces, como cualquier, consumo que tenemos, como tú dices, ¿verdad? Y te comentaba lo de las pantallas con los chiquitos, ¿verdad? Vamos, acostumbrándonos tanto a estos estímulos que luego necesitamos más, y más, y más, y más, y más, ¿no? Mm, Y entonces, esto nos va a llevar a que, como tú dices, podamos tener algún otro trastorno, alguna afección comórbida a raíz del consumo excesivo de la pornografía. Y es increíble la cantidad de casos que llegan a consulta expresando justamente esto, ¿verdad? De parejas que llevan mucho tiempo casadas, unidas, de noviazgo, como sea, y el tema sexual creen que es problema de ella, ¿verdad? Es como yo no soy suficientemente atractiva, creo que ya no le parezco así, asá, ¿verdad? Y cuando exploramos resulta que es precisamente el consumo de pornografía lo que está ocasionando la erosión de esa relación, ¿verdad? Y entonces empezó en el ámbito sexual, claro, pero también nos vamos a el ámbito emocional, ¿no? La erosión de la confianza, el autoestima de la otra persona, la afectación para sí mismo, porque empiezan a darse cuenta de que ya no logran una erección, o ya no logran eyacular, o ya no logran ciertas cosas que antes sucedían, pero es por lo mismo que te comentaba de la falta de este estímulo tan exagerado que podemos conseguir solo en las pantallas, ¿no? claro. Tengo una idea, como compensando un poco. Siento que entendimos la parte mala de la sexualidad, digamos, cómo nos Ujú, puede llegar a afectar. Lo decía en otro episodio, siento que el arte y la cultura, el arte responde al contexto cultural ujú, en el que estamos viviendo. sí, Y desde siempre ha habido un deseo de graficar o darle una imagen a estas experiencias. Pienso en templos dedicados completamente al sexo, ujú, a los encuentros sexuales. Pienso en el primer registro de una película o cortometraje pornográfico que ujú, tengo entendido fue grabado en Argentina. Y en general he dedicado tiempo, un poco de tiempo a investigar sobre la pornografía. ¿De dónde surge esta inquietud? Creo que al ser una experiencia tan placentera, tan significativa en nuestras vidas, como que en mí surge la necesidad, y siento que en otras personas también, como de querer comunicar esta experiencia. mm, Entonces se me viene la palabra erotismo, como construir piezas de arte, audiovisuales, música, esculturas, lo que sea, para comunicar esta experiencia. ¿En qué sentido crees tú, y si lo ves, crees que, por ejemplo, no sé si la pornografía entraría bueno, el arte erótico ujú. funciona para el desarrollo de nuestra sexualidad, por ejemplo? Sí, creo que es un tema excelente, me gusta bastante y es que realmente, si tú ves a través de las culturas, cada cultura intentó compartir esta experiencia tan bonita, tan placentera, tan alegre, como tú quieras verla, de maneras diferentes, ¿no? Pero luego empezó a haber este estigma sobre, ¿verdad? Que fue, creo que el tema del cristianismo lo que empezó como a frenar un poco la libertad de expresión en este ámbito en específico. Y entonces empezó a ser como todo muy prohibido, ¿no? Lo que se podía guardar, lo que se podía esconder, lo que no se viera. Poco a poco, también lo platicabas tú, el tema de la economía, ¿no? Y lucrar con esta parte que también era un poco como tabú, pero también creaba morbo, empezó a hacer que de pronto existiera la industria de la pornografía, ¿no? Existiera el tema de las revistas, el tema de muchas cosas que surgieron. Pero es que realmente la parte erótica nunca va a ser negativa si se usa de la manera adecuada. En terapia se trabaja mucho el tema de que las personas que consumen mucha pornografía puedan empezar, pues claro, gradualmente a disminuir el consumo de la pornografía y todo, pero también empezamos a incluir el tema de relatos eróticos. Los relatos eróticos son excelentes porque los hay desde los relatos más, podríamos decir, cotidianos, hasta las fantasías más grandes que te puedas imaginar, ¿no? Y cada quien va a buscar lo que mejor le parezca. Pero, ¿qué sucede? Es justamente el comparar el tema de pantallas con libros, ¿no? Los libros nos hacen cultivar un poco la imaginación. Entonces ya en lugar de que el estímulo sea externo, el estímulo viene de adentro. Y entonces empezamos a imaginar lo que nos gusta, de acuerdo a las realidades que nosotros conocemos, un contexto más realista, cuerpos más realistas, experiencias más realistas, y esto nos lleva a estimularnos de manera adecuada, ¿verdad? No es malo consumir, por ejemplo, arte erótico, literatura erótica, o lo que sea, siempre y cuando busquemos la manera de que esta no sea contraproducente y justamente mate esta parte de la creatividad que nosotros tenemos y busquemos algo como por dentro, ¿no?
Y entonces es increíble la manera en la que el arte erótico nos ayuda hasta aprender a inclusive variar, ¿verdad? Las experiencias con nuestras parejas, encuentros sexuales cotidianos, ¿verdad? Que tengamos. Y entonces es muy útil y es muy bonito poder utilizarla a nuestro favor, porque claro, entonces cuando nos encontremos en un contexto en el que todo sea real, podemos inclusive replicar, ¿verdad? Pero todo habrá salido desde un punto más creativo, más personal, más interno y no tan lucrativo, tan plástico, tan irreal y tan sobreestimulado como lo es el tema de pornografía como tal, ¿no? En pantallas. Muchas gracias. Parece Buenas noches, seguimos con el episodio de sexualidad de Psicouniversidad, después de tener unos pequeños problemas técnicos. Retomando el hilo que estábamos platicando con Alejandra, reconocíamos estos recursos artísticos que tienen que ver con lo erótico como una forma de comunicar y expresar lo placentero que puede llegar a ser tener estas experiencias. A través de la cultura y toda la historia lo hemos experimentado y se ha manifestado, pero planteas también que no solo estos recursos que tenemos ahora acceso son los únicos que existen. Ujú, Retomando también la parte de que esto puede ser algo adictivo, podemos recurrir constantemente a estos recursos y pueden causarnos ciertos problemas. Entonces la propuesta es como utilizar también otras formas. Pienso en la parte donde tú dices como relatos eróticos como algo que sí demanda nuestra atención y hasta cierto punto nuestra creatividad. ujú, No es como ese estado de simplemente estar recibiendo información y estar expuesto a esos estímulos, sino uno también como tomar una parte más protagónica y como más, ¿qué sería? Más protagonista que ujú. la y esto puede ser también un ejercicio para fortalecer los vínculos, para crear mejores relaciones. Y se me viene a la mente como esta posibilidad de descubrir también algo que a mí me guste. Pienso en la pornografía como algo que te están como imponiendo, como esto es lo que tenemos y tú consume esto que te estamos ofreciendo. Ujú. A mí esta parte, por ser creativa, como que nos impulsa también a proponer lo que a nosotros nos gusta. Sí, justamente en este tema de la literatura erótica vamos a encontrar una variedad increíble y creo que el hecho de que no sea normativo, es decir, no sea lo que se espera que tiene que ser dentro del cajón, también nos ayuda a identificar que, no sé si te ha pasado en algún momento, pero a sentir que no somos raros, ¿no? O que no somos los únicos, o que esto que estoy descubriendo, que a alguien más le interesa, que alguien más lo escribió, que muchas más Mm. personas lo leen, también es parte de mis gustos y está bien, ¿no? Y sentirse como identificado con esta parte y también como más motivado a, de pronto a explorarla, ¿no? Porque sucede que muchas veces tenemos ciertas fantasías que se podrían poner en práctica o no, ¿verdad? Todo es cuestión de prueba y error, pero nos como encasillamos en lo que comúnmente se espera que tengamos como fantasía, ¿no? Que es lo que vemos en el tema de pornografía. Sin embargo, algo que lo ejemplificó muy bonito, de manera muy graciosa, pero también muy significativa, de pronto quienes nos vean y tú vieron esta serie de Sex Education, ¿no? Ujú. Y había algunos episodios en los que se relataba a una de las chicas que salía dentro de la serie que tenía literatura erótica y ella la elaboraba en base a alienígenas, ¿verdad? O temas como un poco más fantasiosos, pero que para ella era algo muy estimulante el tema de los disfraces, los colores, los poderes y esta imaginativa que tenía ella. Y entonces, en algún momento, al encontrarse a alguien más que como que compartía esa parte, aparte de sentir, pues claro, todo lo que está orientado hacia la literatura erótica, este acompañamiento, ¿no? El sentir que tenemos una comunidad y entonces la literatura erótica nos brinda como este espacio para encontrar nuestra comunidad, ¿no? Y entonces puede haber desde lo más romantizado posible hasta lo más loco y creativo posible, hasta lo más bondage y sadomasoquista posible, ¿no? Y entonces nos abre como esta posibilidad a cultivar la creatividad, a descubrir nuevos horizontes, a, bueno, me doy cuenta que si en la lectura esto me atrae, ¿cómo será en la práctica? ¿No? Y entonces nos ayuda muchísimo y es una herramienta maravillosa que creo que hemos como dejado de lado porque, claro, es mucho más atractivo simple y sencillamente estar viendo los estímulos y estar pasivamente ahí, ¿no? Hasta cierto punto que involucrarnos más activamente, más emocionalmente y más como internamente con este tema. Entonces, Pensando un poco en eso que puede llegar a ser atractivo, por ejemplo, temas de sexualidad relacionados con alienígenas, que es algo ujú, muy fantasioso. ujú, Se me viene a la mente también el anime,
como esta exageración de los cuerpos y que me meten como seres surreales. Ujú, ¿Existe un límite para que alguna persona tenga el gusto por algo? Y si porque para mí es difícil como marcar un límite, ujú. pero sí habrá un momento en el que deje de ser, sano o deje de ser bueno para la persona. ¿Qué se piensa en relación a eso? Sí, realmente creo que como todo en la vida, no tenemos que clasificarlo como bueno o malo, ¿no? Ujú. Tenemos esta dicotomía y esto es lo que es, o está en esta esquina o está en la otra. Y creo que tal vez lo podemos ver desde el punto hasta dónde es funcional y dónde deja de ser funcional. Ok, es funcional cuando nos da ideas, cuando nos motiva a la creatividad, a la variedad, nos acerca de pronto a otras personas, ¿no? Y entonces está siendo funcional, porque está siendo útil, tiene un fin positivo, ya sea de recreación, de diversión, de autoexploración inclusive, eso es sumamente importante. Y creo que no hay como una línea marcada en lo que, bueno, esto ya no se tiene que hacer, ¿no? Porque volvemos a la ciencia del depende, ¿no? Y entonces, creo que es justamente tenemos que evaluar en el momento en el que deja de ser funcional, en el momento en el que, en lugar de tener una interacción real, prefiero esto, en lugar de involucrarme o acercarme a los otros, me aísla, ¿verdad? Y entonces ahí es donde hay como que empezar a evaluar hasta qué punto realmente está siendo útil todo aquello que estamos consumiendo en general. Háblese desde el tema erótico sexual hasta los alimentos. Ujú. Entonces, creo que tenemos que empezar a tener esa visión menos dicotómica y más analítica de el sentido de la utilidad de las cosas, ¿no? Y entonces creo que esa sería como la línea y va a ser bien diferente para cada Mm, persona. claro. Ujú, Em, Tomando en cuenta que nuestras prácticas sexuales, responden mucho a la cultura, que estamos influenciados por la religión, la cultura, el que aprendemos, los medios de comunicación. Em, pero que también al mismo tiempo es algo que está como muy en el silencio, como muy en lo prohibido, muy en la intimidad. ujú, Em, por eso mismo siento que se puede llegar tener se puede llegar a imaginar cómo es tener una relación sexual para comúnmente. ujú. Se tiene una imagen a través de los relatos de cómo es que por ejemplo, una pareja guatemalteca sostiene relaciones sexuales, cómo es el ritual. Ujú. ¿Tú lo imaginas o tienes alguna idea? Realmente, creo que va a variar y lo platicamos en algún momento, aun cuando en un contexto nacional, ¿verdad? Puede haber o regional, puede haber ciertas ideas, va a variar un montón de región en región, ¿no? Ujú, Y entonces, yo lo veo mucho. Yo, pues, vivo aquí en Cobán, pero soy capitalina y entonces tengo mucha influencia de por allá y mucho contacto con gente de por allá, y realmente la mentalidad y las expectativas que se tienen por allá son muy diferentes a las expectativas que se tienen en un pueblo que ya no es tan chico, ¿no? Pero que proviene de una crianza de pueblo chico. ujú. Y entonces ahí sí que todo es cuestión, como te decía, de la socialización que tenemos con los conocidos. Entonces todo va a depender de qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué es normal. De el contexto en el que te hayas desenvuelto, ¿verdad? Entonces creo que no hay como una norma, pero sí, en general creo que tenemos la idea no contextualizada de lo que sucede. Y Ujú. creo que eso es a nivel mundial, o sea, no es como exclusivo de Guatemala o exclusivo de Latinoamérica, sino en general, por lo mismo de la manera en la que nos hemos educado, ¿no? Y entonces nos educa las grandes empresas que se dedican a utilizar a edecanes o muchachos musculosos con tales proporciones, ¿verdad? Y entonces es así como tú te deberías de ver, es así como ella se debería de ver, como ella se debería de ver, y es así como tienen que interactuar, ¿no? Y entonces es bien complicado como diferenciar quizás esta expectativa que tenemos. En los casos que has escuchado, imagino, reconozco la parte de la sexual como un ejercicio de poder también, Ujú, como de autoridad, como de yo puedo provocarte placer, tú puedes provocarme placer a través de esto, y pienso en violencia ujú. dentro de estas dinámicas. ¿Me puedes platicar algo en relación a eso? Sí, realmente creo que las relaciones de poder son algo que en este punto es inherente a cada uno de nosotros, ¿no? Porque las relaciones de poder se han dado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y entonces, este tema también lo hemos llevado a la habitación, vaya, si lo decimos así. Y en el tema, por ejemplo, de la pornografía va a ser sumamente violenta independientemente del tipo de producción que sea. En algún momento se empezó a promover que hay producciones feministas, ¿no? Y entonces había un como estilo más romantizado de la situación, como más relato, como más esto o lo otro. Sin embargo, aún por muy feminista que sea,
se sigue promoviendo esta idea violenta, ¿verdad? De que el, en realidad el sexo no es solamente la parte orgásmica, ¿no? O la parte coital, sino que trae un montón de cosas alrededor que no estamos viendo. Y comúnmente nos enfocamos en esta parte y la mujer es un objeto de uso, ¿no? Y el hombre es objeto de placer. Y entonces, al final de cuentas, independientemente de si es una escena em, heterosexual, homosexual, como sea, siempre se tiene como esta situación en la que uno es el que es objeto y el otro resulta como el beneficiado de la situación. Y no estamos como teniendo en cuenta realmente toda esta parte que a la que mal llamamos juego previo, que el juego previo no existe, es parte del acto en sí, porque no puede haber acto sin juego previo. Y esto nos lleva justamente al tema de, te mencionaba, ¿verdad? Es muy común que muchas mujeres padezcan de dolor durante las relaciones sexuales y es que se les ha socializado como, bueno, tú sirves para esto, ¿verdad? El objetivo es que tú seas la persona que es penetrada, ¿no? Y entonces no existe esta parte de, ok, tú también tienes que ser una persona que siente placer, que disfruta, que es estimulada, que es un montón de cosas que hay detrás y que al final lleva en su mayoría a las mujeres, porque no podemos excluir a los hombres también, a sufrir de esta objetivización, ¿no? Y es algo que también ha impuesto mucho el tema pornográfico. Pienso en una persona que no tiene interés en tener relaciones sexuales, aunque caemos en esta ciencia del pero depende. Ujú. Si se llegase a presentar algún caso por eso, se debería como de orientar a explorar esa parte o en todo caso encontrar el origen de dónde viene esa situación en específico y qué tanto puede llegar a afectar a una persona que se encuentre aislada o que no tenga interés por esta área de Ujú. su vida. Mira, en esto hay un como debate bien interesante porque en este momento se siguen definiendo los temas de las orientaciones y preferencias sexuales, ¿no? Y platicábamos hace poco con un amigo que esto no es algo que tenga que clasificarse y terminar de ordenarse para mañana, ¿no? Es algo que va a ir cambiando y que es algo tan nuevo que en este momento hay tantas maneras de denominarnos y entonces puede ser confuso para muchos, pero al final lo que no se nombra no existe, ¿no? Y necesitamos nombrarlo para saber que existimos y para sentirnos identificados con algo. Y entonces está el tema de la asexualidad, ¿no? Y entonces se habla un poco de las personas que no tienen deseo sexual o no tienen atracción sexual por otras personas. Sin embargo, hay un debate bien importante entre si la asexualidad realmente constituye la falta de deseo sexual como tal o la falta de atracción sexual por alguien más. Porque hay personas que identificándose como asexuales tienen esta experiencia consigo mismas, es decir, si hay deseo, si hay placer, si hay autoexploración, pero no les interesa tenerlo con alguien más. Y creo que es completamente válido siempre y cuando no sea porque estamos escapando de algo, pero para esto tiene que haber un trabajo de pues ahí sí que indagar de dónde viene esto, como dices tú. Y luego está pues las personas que en algún momento tuvieron, sí, este deseo, este interés, pero fue disminuyendo. Y entonces ya tendríamos que evaluar por qué está sucediendo esta disminución o si realmente fue el inicio, una presión social a tener que encajar en lo que se espera que seamos, ¿no? Y es bien difícil, perdón, es bien difícil para ellos. Pero una vez que hemos identificado que pues sí había deseo sexual, que no era por presión social, que hubo factores ahí que desencadenaron un posible deseo hipoactivo, que se le llama así como trastorno ya, entonces ya se empieza a trabajar con ello para empezar a acercarnos nuevamente a este placer, a esta curiosidad eh, en el ámbito sexual, ¿no? Pero como tú dices, todo va a depender mucho y creo que es mucha introspección y claro, la orientación de un profesional en esta área. Em, Parte de buscar un desarrollo sexual saludable, pienso que es importante comunicarse, ¿no? Como estar constantemente comunicándose, ya sea con profesionales, ya sea Ujú. con las personas que están a tu alrededor de confianza. Pienso también en buscar información para los jóvenes, señoritas y cualquier persona que esté interesada y esté viendo este episodio. Aparte de eso, ¿qué otras cosas podrías sugerirle para que busquen el desarrollo saludable de su sexualidad? Sí, creo que, como tú dices, a veces nos da un poco de miedo acercarnos a comunicarnos con alguien, ¿no? Porque
tenemos este temor de que si yo le digo esto de pronto no es normal y entonces me van a decir que estoy en lo incorrecto y que tengo que cambiar y entonces nos da mucho pánico, ¿no? Pero creo que ahora que tenemos mucho recurso, ¿verdad? Tenemos el mundo en la palma de la mano, es importante que podamos buscar medios confiables, primero para informarnos, claro, porque vamos a encontrar un montón de información en Internet, en TikTok, personas que no son profesionales hablando de temas muy serios. Y entonces creo que lo esencial es tratar de buscar fuentes confiables, científicas, con respecto a lo que tengamos dudas, si es posible, ¿no? Pero luego creo que es también un trabajo de exponernos a esta incomodidad, de empezar a desmitificar esto y conversarlo con quien podamos y tengamos más confianza, ¿verdad? Y de pronto vamos a ir descubriendo que esa persona tiene las mismas dudas que yo, ¿verdad? O tiene las mismas experiencias que yo, o tiene experiencias completamente diferentes y esto me va a abrir un poco el panorama. Pero yo sé que es difícil y siempre es como necesario invitar a las personas a empezar a afrontar esa incomodidad. Porque si realmente no hacemos un trabajo colectivo para empezar a avanzar en este tema, híjoles, va a ser bien difícil, ¿verdad? Porque como tú dices, es un tema bajo la mesa, no se habla, no se pregunta y es, entiendo, para mí, para muchos, un tema muy doloroso de llevar solo, ¿no? Mm, Porque está en todo momento, lo vamos a ver en la televisión, lo vamos a ver en el cine, lo vamos a ver en todos los lados en los que nos movamos y entonces creo que es hora como de empezar a hacerlo cotidiano ujú. y luego pues no tener miedo, ¿verdad? No tener miedo a descubrirse a sí mismo. Creo que también ese es un tema muy olvidado, ¿verdad? Esperamos a que los demás sepan cómo descubrirnos a nosotros mientras nosotros no nos hemos descubierto nosotros mismos. Entonces creo que empezar a acercarse a esa experiencia física, personal, y no hablo únicamente de la sexual, sino en general, ¿no? De mi experiencia con mi cuerpo, de mi relación con mi cuerpo, de mi relación con las ideas que tengo respecto a él y cómo debería o no debería de ser. Creo que también es como importante ir tocando esas áreas. Pienso en el desarrollo sexual como algo que no se detiene. La palabra que usaste al principio y la he escuchado últimamente en redes sociales es la palabra fluctuar, Ujú, que la entiendo como ese cambio constante, como ir rotando de un estado a otro. ujú, En mi experiencia, entiendo que mis estructuras, mis creencias me hacen creer, me hacen sentirme de cierta forma. ujú, Y a veces puedo caer como en sostener esas ideas cuando en realidad no están respondiendo a lo que yo en realidad siento, a lo que en realidad deseo. Entonces, mi reflexión va en estar atento ujú, en mí mismo, en lo que yo estoy sintiendo, en lo que yo quiero, para poder tomar decisiones en base a eso, aunque a veces resulten ser confrontativas, que pueda que vayan en contra de lo que yo creí en algún ujú, momento. Y esa invitación se podría recomendar a todas las personas en general. sí. No puedo dejar de lado la idea de que pues las personas que están viendo esto tienen acceso a internet Ujú, mínimo, digamos, y a ujú, una pantalla, ya sea su teléfono, que ujú, creo que es lo más común, y a una computadora en mejores casos. Pero hay una gran población en Guatemala que, que estamos hablando de gente en pobreza y pobreza extrema, y podemos hablar de miseria, que no tiene acceso a esta ujú, información. Entiendo que esto va dirigido a estas personas, pero también pienso en todos los practicantes de psicología, por ejemplo, que tienen ujú, trabajo de campo y que van a tener contacto con personas que no tienen acceso a esta información. ujú. En ese contexto, ¿qué decisiones podríamos tomar o qué recomendaciones sugieres? Mira, es bien complicado en tema de trabajo de campo en áreas, por ejemplo, rurales, se me ocurre en este momento, porque no que la situación de pobreza o precariedad se limita a las áreas rurales, porque también en el área urbana hay, pero creo que es mucho más marcada allá, ¿no? Y es que estamos muy limitados en el trabajo que podemos hacer por el tema social, ¿no? El tema social religioso, eso no se aparta nunca. Y entonces hay un límite entre lo que los padres y profesores y en general la sociedad nos permite hacer. Y es que por eso es tan importante poder incluir la educación integral en sexualidad dentro de los pensum. Y es que la gente, bueno, cuando escuchan educación integral en sexualidad, su mente se va directo a relaciones sexogenitales, a prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual. Pero es que la educación integral en sexualidad, como su nombre lo dice, es integral.
Y los chicos van a aprender desde el tema de cómo nombrar correctamente sus partes íntimas hasta los límites que pueden tener emocionalmente con las personas, hasta en temas de diversidad. Si tú evalúas el pensum, digamos, o el temario que hay para lo que en algún momento se pensó incluir como educación integral en sexualidad aquí en Guatemala, habla incluso de diversidad. Y no estamos hablando únicamente de diversidad de género, que a la gente le asusta muchísimo, sino de diversidad cultural, de diversidad económica, de diversidad funcional y de movilidad. Hablamos de discapacidades, ¿verdad? Y entonces entender que desde ahí algo tan básico que cada persona es diferente y experimenta las cosas diferentes y se enfrenta a retos diferentes de diferentes maneras, desde ahí empieza, ¿verdad? Para entender que los retos que va a presentar o afrontar una niña no, va a ser iguales, no van a ser iguales que las de un niño, ¿no? Y que una niña en el área urbana no van a ser las mismas que una niña en el área rural. Y entonces hay tantos temas bien interesantes que trabajar que van construyendo como la base para que finalmente podamos llegar a temas un poquito más polémicos, ¿no? Ujú. Pero el tema es que lastimosamente sí hay acuerdos para que esté esta educación integral en sexualidad, ¿verdad? Hay un acuerdo específicamente para eso y sin embargo no se ha implementado en el pensum porque no se les permite, ¿no? Y entonces creo que eso sería un trabajo bien esencial porque no les podemos pedir a las personas con dificultades, con precariedades, que se interesen por estos temas cuando realmente su interés es sobrevivir un día más, ¿no? Y entonces, y para sobrevivir un día más necesitan tener esperanza, y esa esperanza representa algún tipo de fe, y esa fe que les da esperanza de sobrevivir un día más les dice que lo que sea que vayan a aprender en este tema es malo, ¿verdad? Y no se habla, y no se toca, porque entonces van a ser castigados de alguna manera. Y entonces nos limita mucho, pero para quienes les sea posible poder compartir este tipo de temáticas desde lo más básico, como la diversidad, como el tema de cómo relacionarnos, las diferencias entre las relaciones laborales, de pareja, de familia y pues cuántas relaciones hayan de amistad. Desde ahí empezamos, ¿verdad? A proteger a nuestros pequeños y a las personas en general, de diferenciar cuáles son los límites que pueden tener en cada relación. Y creo que eso es algo que podemos empezar como a trabajar, a hacer trabajito hormiga, para quienes les sea posible, ¿verdad? Y pues claro, no rendirse y no decepcionarse ante las negativas, porque si no se puede aquí, se podrá en otro contexto, en otro espacio y siempre va a ser útil. Sí, mientras que platicabas era como ver el mundo ante los ojos y ver esa diversidad, como todas esas vertientes que pueden haber y cada condición ser tan particular. Y puede ser un poco frustrante como no tener una respuesta y decir esto se hace y después va esto y después esto. Ujú, Y conforme ibas platicando, se me venía a la mente como eh, sustentarnos en pilares fundamentales, bases ujú, fundamentales, que para mí vienen siendo como los valores, ¿no? ujú, Actuar en base al respeto, ser empáticos, ujú, el amor, siento yo que es algo que nos puede motivar a comunicar y atender las necesidades de las personas y compartir lo que nuestras experiencias, nuestros conocimientos. Y y pienso en que si uno llegase a estos contextos, a imponer de alguna forma, sería algo muy violento y sería muy disruptivo y ujú, traería más consecuencias malas o disfuncionales que en ujú. realidad lo que queremos alcanzar con esto. Exacto. Y mencionabas también la parte del trabajo hormiga. Hay una frase de Eduardo Galeano que me gusta mucho y cada vez que la digo me, me provoca placer poder compartirla. Ujú, Y es como pequeñas cosas, pequeñas personas haciendo pequeñas cosas en pequeños lugares pueden cambiar el mundo. justo. A mí me suena como algo muy esperanzador y con esa intención yo lo comparto cada vez. Y dirigiéndome especialmente a estudiantes y personas que están viendo esto, como invitarlos a que se sientan parte de poder cambiar esta realidad y que a través de sus pequeñas acciones con pequeñas personas pueda repercutir en una forma mucho más grande y podamos encaminarnos o encaminar hacia un lugar mejor para todos, ¿verdad? Ujú, Basado en el respeto, en el amor y poder disfrutar la vida de una forma más plena. justamente, exactamente. Entonces, muchas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo. Fue muy amena la conversación. Eh, Me siento muy satisfecho. Creo que esto puede ser pauta, ¿no? Para despertar un poco de interés a las personas sobre investigar estos temas que son tan importantes, que son tan transversales y ojalá también un poco de esperanza como para tomar acciones, tanto en nuestra vida personal, que creo que podemos cultivar desde ahí el cambio,
y después de cultivar esto, poder tener la oportunidad de compartirlo con otras personas. No sé si tienes algo que agregar. No, pues nada, realmente me encantó estar por aquí. Espero que esto que hayamos platicado, como dices tú, despierte ahí como la espinita de la curiosidad, ¿no? Porque para eso se hace esto. Y nada, como tú dices, esperar a que empecemos a hacer pequeñas cositas, ¿no? Y podemos empezar desde casa, desde escuchar a ese hermanito o hermanita que necesita explicaciones y si no las sé, las buscamos, Mm, ¿no? A esa persona especial a la que le tenemos mucha confianza o le tenemos mucho cariño y tiene ciertas dudas o quiere plantear algunas cosas, solo escucharla, ¿no? Y bueno, si no podemos responder tus dudas, vamos juntos a mm, descubrir esto porque realmente son cosas que no se nos han permitido saber por excelencia, ¿no? Y creo que nada en este mundo se sabe por excelencia, por espontaneidad, ¿no? Y para todo tenemos que aprender. Entonces, empecemos a dejar de sentirnos mal por no saber las cosas y entonces a ocultarnos, sino a buscar justamente y entender que entre menos sabemos o más dudas tenemos es porque más nos estamos abriendo al mundo, ¿no? Y entonces, pues nada, muchas gracias mm. por la invitación, Ale. Qué gusto, muchas gracias. Pues esto fue un episodio más de Psico Universidad. Espero que haya sido de agrado suyo y esperamos verlos en otro capítulo. Muchas gracias.